Imagina que estás de pie sobre la polvareda gris de la luna. No hay viento que tire de tu casco. No hay un murmullo, nada, salvo un cielo tan negro que parece aplastarte desde arriba. La tierra, suspendida como una canica azul, cruje bajo tus botas sobre un polvo fino que nadie ha perturbado durante miles de millones de años. Parece tranquilo, parece inmóvil, y esa calma es la mentira más peligrosa de todo el sistema solar. Nos han enseñado a pensar en la luna como en una vecina amable. La vemos todas las noches. Podemos distinguir sus cráteres con binoculares modestos. La tocamos con la mirada como si fuera una roca domesticada. Fuimos allí, plantamos banderas, recorrimos sus llanuras en vehículos, golpeamos pelotas de golf y las mandamos a dar vueltas por su polvo. 12 personas pisaron ese suelo y regresaron a casa. Por eso da la sensación de que está conquistada. Por eso creemos que es segura. Nada más lejos de la verdad. Los hombres que caminaron por la luna no pasaron allí tiempo suficiente para descubrir realmente qué efecto tiene ese mundo en un cuerpo humano. Y lo que hemos aprendido en las décadas siguientes debería obligarnos a replantearlo todo antes de enviar a alguien de nuevo. El problema se manifestó antes incluso de que los astronautas volvieran al módulo de mando. Todas las tripulaciones de las misiones Apolo relataron lo mismo. Polvo. El regolito lunar estaba por todas partes. Se pegaba a los trajes, colmaba los instrumentos, arañaba los visores y llenaba los contenedores de muestras. Cuando intentaban sacudirlo, se adhería con más fuerza. Al introducirse en el módulo lunar, en la baja gravedad, el polvo se elevaba y quedaba en suspensión, flotando por la cabina como humo terco que se niega a posarse. Y no era solo suciedad. Pocas horas después de la exposición, algunos regresaron con síntomas extraños. Harrison Schmitt, geólogo de la misión Apolo 17, sufrió lo que los médicos llamaron fiebre de heno lunar. Ojos ardientes, senos paranasales congestionados y estornudos incontrolables. Otros astronautas describieron dolor de garganta, lagrimeo persistente y congestión nasal que duró días. Y todos coincidieron en un detalle inquietante: un olor a pólvora quemada. Ese aroma no era un capricho sensorial, sino la firma de una reacción química. El regolito, inerte durante eones en el vacío, reaccionó con el oxígeno y la humedad del interior de la cabina. En la superficie lunar, sin atmósfera que lo proteja, el suelo vive en una especie de animación suspendida. Bombardeado durante milenios por micrometeoritos, el material rocoso se ha pulverizado hasta formar granos más finos que el talco. Pero nada de la Tierra se parece a esto. Cada partícula es, a menudo, un fragmento de vidrio con bordes tan filosos que el ojo no los percibe. Al entrar en contacto con agua o aire, esos filos expuestos y las superficies recién quebradas se vuelven químicamente activos, se adhieren a metales y tejidos, se incrustan en las superficies, se aferran al tejido pulmonar. A diferencia del polvo habitual que nuestros cuerpos saben expulsar, muchas de las partículas lunares son diminutas. Algunas miden menos de 1 micrómetro, tan pequeñas que pueden penetrar profundamente en los alvéolos y permanecer allí. En la gravedad de la Tierra, las partículas inhaladas tienden a sedimentar o ser eliminadas mediante los mecanismos naturales de limpieza respiratoria. En la Luna, donde la gravedad es apenas 1/6 parte de la terrestre, esas mismas partículas permanecen más tiempo en suspensión y atraviesan las vías aéreas con mayor facilidad. No es sorprendente que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio crease un grupo de evaluación de toxicidad del polvo lunar para analizar exactamente este peligro. Los resultados fueron desconcertantes. El polvo contiene compuestos de silicio similares a los que, en la Tierra, provocan silicosis en mineros, una enfermedad pulmonar progresiva e irreversible. Además, en las paredes vítreas de los granos hay nanopartículas de hierro, formadas por procesos de vapor y depositadas sobre la superficie. Estas diminutas motas metálicas son altamente reactivas. Experimentos con imitadores del regolito demuestran que, al menos, actúa como un irritante físico. Con exposiciones mayores o más prolongadas, los daños aumentan. La cuestión de si puede producirse una lesión pulmonar crónica permanece sin respuesta definitiva. Un estudio reciente de la Universidad Tecnológica de Sydney encontró que los imitadores de la polvareda lunar resultaron menos tóxicos que la contaminación urbana de Sydney. Suena tranquilizador hasta que se recuerda que los astronautas del Apolo no contaban con filtros de aire avanzados, esclusas herméticas ni procedimientos diseñados para evitar la inhalación de ese polvo. Las misiones del futuro serán más largas. La exposición mayor y las partículas extraídas de los cráteres permanentemente sombreados del polo sur lunar, lugares que nunca ven la luz del sol, podrían comportarse de manera distinta a la de aquellos que encontraron las tripulaciones del Apolo. Nadie lo ha verificado aún. Nadie lo ha probado a fondo. La Luna, además, alberga un fenómeno que roza la ciencia ficción. Su polvo se carga eléctricamente. En la cara iluminada por el sol, la radiación ultravioleta es tan intensa que arranca electrones de la superficie, dejando el suelo con carga positiva. Las partículas más pequeñas, de menos de 1 micrómetro, adquieren suficiente carga para repelerse y despegarse, levitando sobre el terreno. Saltan y flotan. Las sondas que observaron el horizonte lunar reportaron
reportaron un resplandor débil al amanecer y al anochecer lunar, indicio de un polvo que se eleva y roza la luz. Algunos modelos sugieren que estas partículas podrían alcanzar alturas de varios metros, quizá incluso kilómetros, formando una capa tenue pero persistente de vidrio suspendido alrededor del satélite. En la cara oscura, el proceso se invierte. Los electrones del viento solar se acumulan sobre la superficie y le confieren carga negativa, impulsando partículas a alturas todavía mayores. En la línea del terminador, esa frontera delgada entre la luz y la sombra, pueden crearse campos eléctricos horizontales que empujan el polvo lateralmente, provocando lo que los investigadores han llamado una especie de tormenta de polvo lunar. Imagina una nube de diminutos fragmentos de vidrio, cargados y móviles, que se adhieren a los sellos, arañan los paneles solares y flotan como humo fino alrededor de hábitats y vehículos. Y si esto no fuera suficiente, añadamos la radiación. La Luna carece de campo magnético global y de una atmósfera que funcione como escudo. Aquí en la Tierra, el campo geomagnético y la envoltura atmosférica absorben o desvían la mayor parte de las partículas energéticas que nos lloverían del espacio. En la Luna no hay esas defensas. Allí, cada misión recibe la dosis completa de radiación cósmica galáctica y de eventos solares impredecibles, explosiones de partículas que pueden ser letales en cuestión de horas si no existe refugio adecuado. Mirar ese paisaje apacible desde la distancia es fácil. Caminarlo, respirar su aire, o lo que surja cuando el regolito se mezcla con la humedad de una cabina, es otra historia. El polvo lunar no es solo suciedad, es un arma microscópica, un elemento con carga y memoria, que araña, contamina y reacciona. Es una entidad que camina entre lo físico y lo electrostático, y cuyo poder devastador no se revela en una sola caminata al atardecer. Si volvemos a la escena inicial, tú, de pie sobre la vasta quietud, con la Tierra como testigo, la imagen cambia, la calma se vuelve sospechosa. Esa superficie aparentemente inocua es un campo de minas para la salud humana y la tecnología. Antes de enviar nuevas tripulaciones, antes de erigir bases y prometer permanencia, debemos entender hasta el último grano su filo, su química, su manera de volverse aire, porque la Luna puede parecer conquistada, pero aún no ha revelado todas sus defensas, y cuando lo haga, podría ser demasiado tarde para retroceder. Los rayos cósmicos galácticos son como agujas invisibles que atraviesan la materia, núcleos atómicos despojados de sus electrones, lanzados casi a la velocidad de la luz por explosiones de supernovas ancestrales que perforan la superficie lunar, las paredes de las naves y los tejidos humanos con una facilidad escalofriante. A su paso desgarran hebras de ADN. A diferencia de la radiación ultravioleta solar, que se puede bloquear con una visera o un material opaco, estas partículas tienen tanta energía que las soluciones intuitivas se vuelven contraproducentes. ¿Qué sucede si se coloca una pared más gruesa? No se detienen como balas en una pared. Al chocar con una chapa metálica gruesa, fragmentan los núcleos de ese metal y desencadenan una lluvia de radiación secundaria, neutrones, rayos gamma y fragmentos cargados que se dispersan por todo el módulo habitable. La lógica ingenua de más blindaje, más seguridad, se invierte. Más blindaje metálico suele producir más cascadas de partículas. Por eso, la protección contra los rayos cósmicos figura entre los problemas técnicos más esquivos de la exploración espacial. Además de ese pulso continuo de fondo, existe el elemento impredecible, las partículas solares. Erupciones y fulguraciones del Sol pueden, en cuestión de horas, llenar el espacio con una nube de protones de altísima energía. En órbita baja, los astronautas aún cuentan con cierta salvaguarda del campo magnético terrestre. En la Luna están completamente expuestos. Un gran evento solar puede someter a un ser humano desprotegido a una dosis potencialmente letal en menos de un día. Las misiones Apolo tuvieron suerte. Transitaron por ventanas relativamente tranquilas del Sol, pero hubo tormentas gigantescas. La tormenta solar de agosto de 1972, que ocurrió entre dos misiones Apolo, habría sido capaz de causar consecuencias fatales para una tripulación atrapada en la superficie. Aquella oleada pasó a centímetros de nuestra fragilidad cósmica por un capricho del calendario. Y luego está el calor. Un día lunar dura alrededor de 14 días terrestres, y durante ese lapso la superficie puede alcanzar cerca de 127 grados Celsius bajo el Sol. La noche lunar, de igual duración, congela la misma superficie hasta menos 173 grados Celsius. Es un vaivén térmico de aproximadamente 300 grados que no se ve mitigado por atmósfera alguna, sin viento, sin humedad, sin nubes que atenúen el golpe. Los materiales se contraen y se expanden con cada ciclo. Juntas y sellos se agrietan. Los
los metales se fatigan y la electrónica cede. Los instrumentos que sobrevivieron misiones de apenas algunos días enfrentan ahora la perspectiva de misiones de varias semanas y más aún de bases permanentes destinadas a soportar miles de esos ciclos. Cada unión mecánica, cada hilo conductor y cada empaquetadura serán sometidos a una prueba continua de fatiga térmica, en un mundo donde el aire no existe para suavizar el impacto. Pero la Luna misma no es la roca inmutable y muerta que imaginábamos. Está encogiendo. A medida que su interior se enfría, lo hace en volumen. En los últimos cientos de millones de años ha perdido más de 45 metros de su circunferencia. Para un astro de un diámetro superior a 10.000 kilómetros, esa cifra puede sonar menor, casi nimia, pero las consecuencias geológicas son profundas. Sin placas tectónicas que absorban las tensiones, la corteza lunar actúa como una cáscara frágil. Cuando las fuerzas de compresión aumentan, la roca no se pliega, se fractura. Trozos de corteza se elevan y se empujan unos contra otros, formando escarpes de empuje extremadamente empinados que pueden extenderse por kilómetros, las llamadas fallas por cabalgamiento o escarpes lobulados. Las cámaras en órbita detectaron miles de estos escarpes, muchos geológicamente jóvenes. La deformación no es una reliquia del pasado, continúa hoy. Esas fracturas son el origen de los terremotos lunares. No se trata de los temblores profundos y débiles que registraron los sismómetros de Apolo, sino de sacudidas someras que estallan literalmente bajo la superficie a lo largo de fallas activas. Un estudio de 2024, liderado por Thomas Waters del Instituto Smithsonian y Nicholas Schmier de la Universidad de Maryland, vinculó uno de los temblores someros más potentes jamás registrados en la Luna, con una magnitud equivalente a 5 en las escalas terrestres, a un conjunto de fallas por cabalgamiento jóvenes cerca del polo sur lunar. Paradójicamente, esa misma región fue seleccionada para un aterrizaje improvisado de la próxima misión Artemisa 3. Uno de los sitios propuestos, el escarpe de Gerlach 2, se sitúa inquietantemente cerca de una falla identificada como joven y activa. La naturaleza de la corteza lunar, seca, fría, fracturada y desprovista de atmósfera, hace que la energía sísmica se propague de forma distinta a como lo hace en la Tierra. No hay suelos húmedos ni mantos sedimentarios que disipen el pulso. Las ondas viajan por la cáscara como si golpearan una campana, resonando durante horas en lugar de segundos. Los temblores superficiales son menos intensos en pico que un terremoto continental, pero su duración es inusual y peligrosa. Una vibración prolongada que puede desencadenar deslizamientos en paredes empinadas de cráteres, y precisamente en esas paredes acumuladas, donde la historia del impacto ha dejado capas de regolito y material no cementado, buscamos hidrógeno en forma de hielo de agua. En 2025, los mismos investigadores profundizaron en un caso mucho más cercano a la historia humana. Analizaron el lugar de aterrizaje del Apolo 17 en el Valle de Littrow y concluyeron que muchos derrumbes y deslizamientos allí no fueron provocados por impactos recientes, como se había supuesto, sino por terremotos lunares. La falla Lee Lincoln, responsable de esos eventos, produjo temblores equivalentes a magnitud 3 repetidamente durante los últimos 90 millones de años y podría seguir activa hoy. Sus estimaciones situaron la probabilidad de que ocurra un temblor lunar destructivo cerca de una falla activa en cualquier día dado, en aproximadamente 1 entre 20 millones. Esa cifra parece minúscula a primera vista. Proyectada a una década continua de ocupación humana lunar, se traduce en aproximadamente 1 entre 5.500. Para ponerlo en perspectiva, es una probabilidad mucho mayor que la de ciertos hitos azarosos de la vida. Pero no es una invitación a la negligencia. Las implicaciones prácticas son claras y frías, donde se pretende excavar, perforar o instalar estructuras en busca de hielo, en sombras perpetuas y en laderas protegidas. La combinación de vibraciones prolongadas y regolito suelto puede provocar colapsos repentinos. Los refugios, depósitos de combustible y túneles construidos en las proximidades de estas fallas podrían quedar comprometidos por empujes de terreno inesperados. Además, la larga resonancia sísmica implica que los sistemas de monitorización y alerta deberán ser capaces de reconocer patrones distintos a los terrestres y de ofrecer tiempos de respuesta adecuados para evacuaciones o reparaciones. Frente a todos estos desafíos, la lluvia de partículas cósmicas y solares que desgarra el material biológico y los equipos, los cambios térmicos cíclicos que fatigan las estructuras y la propia inestabilidad geológica de la Luna, las soluciones tecnológicas deberán ser creativas y radicales. Blindajes que prioricen materiales ricos en hidrógeno pueden atenuar mejor las cascadas de partículas, barreras geomorfológicas, módulos enterrados bajo metros de regolito y sistemas de protección activa basados en campos magnéticos o electrostáticos aparecen en la mesa de diseño. Enterrar hábitats bajo capas de regolito. Esa es una opción que reduce la exposición a la radiación y amortigua el golpe térmico, pero complica la logística, la extracción de recursos y la movilidad. Construir cascadas de protección combinando materiales polímeros, hielo y metal. Cada estrategia tiene ventajas y penalidades, y todas chocan con la realidad de un entorno que no perdona.
Luna. Mientras tanto, los mapas geológicos se llenan de marcas, más de 2.600 pequeños escarpes detectados por satélites y un registro creciente de temblores someros que recuerdan que la Luna está viva a su manera. La pregunta ya no es si podremos llegar allí otra vez. La pregunta es cómo construiremos una forma de presencia humana que sobreviva a un huésped que sigue cambiando y que nos recuerda, con cada partícula, cada ciclo térmico y cada crujido bajo la corteza, que la conquista necesita más ingenio que nostalgia. Y sin embargo, entre todo ese teatro cósmico, no dejan de llover micrometeoritos. En la Tierra, esos fragmentos diminutos se incendian en la atmósfera mucho antes de rozar el suelo. En la Luna no hay atmósfera que los detenga. Partículas del tamaño de un grano de arena embisten la corteza lunar a velocidades de hasta 10 kilómetros por segundo, es decir, aproximadamente 36.000 kilómetros por hora, y lo han hecho durante más de 4.000 millones de años. Esa lluvia interminable ha convertido la superficie en un polvo afilado como una navaja, una arena de vidrio que corta y abraza con paciencia terrible. Para un módulo habitado o para un traje espacial, la amenaza de una sola partícula parece mínima, pero la suma de millones de impactos es otra cosa. En apenas unos días, la fineza de aquel polvo desgastó las suelas y capas protectoras de los trajes de los astronautas del programa Apolo. Los sellos de los contenedores de muestras se vieron erosionados hasta fallar por fricción. Imaginen una base permanente sometida a ese infinito chorro de arena, sin brigadas de reparación inmediatas, sin repuestos constantes y sin margen de error. La estructura se somete a una abrasión continua que lentamente la devora. La Luna no es la placentera bola plateada de nuestros poemas. No es un monumento domesticado que visitamos y dejamos atrás. Es un mundo cubierto por polvo vítreo que se aferra a todo por carga eléctrica y flota con vida propia sobre la superficie. Es un lugar donde la radiación cósmica y las partículas solares atraviesan tus huesos cada segundo que te mantienes de pie, porque no existe pared suficientemente delgada ni lo bastante gruesa que detenga por completo esa lluvia subatómica. Es un mundo que se desgarra en silencio, con sacudidas internas que provocan temblores que duran horas, porque sin una atmósfera densa las vibraciones se amortiguan de manera distinta. Las oscilaciones térmicas son brutales. La temperatura pasa de hervir a congelarse en el transcurso de cada 2 semanas, desde alrededor de 120 grados Celsius en el día, hasta cerca de menos 150 grados Celsius en la noche. Y encima de todo, pequeños fragmentos de roca invisibles vuelan por encima de tu cabeza en el vacío más rápido que una bala. Fuimos hasta allí 6 veces, y en cada viaje permanecimos menos de 3 días. Éramos turistas en una ciudad que no nos pertenece, de paso y demasiado rápidos para que todas sus trampas pudieran manifestarse por completo. Regresar es un asunto, arraigarse es otro, distinto y mucho más exigente. La Luna, paciente e imperturbable, seguirá allí, hermosa a distancia, implacable al contacto. Queda la pregunta que merece una pausa. ¿Estamos listos para habitar un lugar que nos exige reinventar la manera de protegernos de lo más pequeño y de lo más vasto a la vez? La respuesta determinará si volveremos a ser visitantes fugaces o los artífices de una presencia humana capaz de sobrevivir a la crueldad serena de nuestro satélite.